Hola, ¿qué tal alumnos? Les doy la cordial bienvenida a uno de nuestros temas de la unidad número 4, que corresponde al análisis FODA, también conocido como DAFO o análisis SWOT por sus siglas en inglés, y que veremos de alguna manera muy práctica, muy sencilla para poder apreciar los alcances de esta poderosa herramienta de análisis para los negocios. Comenzamos entonces con definir las fortalezas. Las fortalezas son los factores de control internos de la empresa y que le dan ventaja frente a los competidores o en su desempeño de mercado. Bueno, quiero comentar a usted que este instrumento del FODA o esta técnica también que utilizamos para analizar un negocio y hacer un diagnóstico, sobre todo para identificar sus vulnerabilidades y transformarlas precisamente en fortalezas, hoy en día sigue siendo muy útil porque nos arroja información de manera diagnóstica, insisto una vez más, para tomar decisiones. Por supuesto que si nosotros nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son las oportunidades que nos da el ambiente, en qué somos débiles y qué sentimos como amenaza, entonces tomamos decisiones para poder lograr destacar en alguna actividad o para salir adelante en algún problema. Pues bueno, esta analogía la aplicamos a un negocio, a una empresa, y también esta empresa tiene estas cuatro áreas o factores que son determinantes para su avance en los mercados. Una empresa está impactada por fortalezas, por oportunidades, por debilidades y amenazas, de ahí el nombre FODA. Las fortalezas, como ya lo hemos dicho, son los factores de control interno, variables o elementos que podemos considerar hacen que la organización o el negocio tenga una presencia inigualable y sobre todo, valga la expresión, muy fortalecida, muy fuerte en el mercado. Los factores o elementos que corresponden a las oportunidades son de carácter externo. Una oportunidad no la puede controlar la organización, sin embargo la puede y la debe aprovechar al máximo. Las oportunidades generalmente son áreas de crecimiento, desarrollo y de aprovechamiento para la empresa que le da su entorno o su mercado, incluso frente a sus competidores. Una oportunidad es un esquema que nos alienta a la competencia, a la competitividad y sobre todo a realizar prácticas que antes no nos atrevíamos, pero que estamos seguros que con las fortalezas podemos hacer grandes resultados. Tenemos en otro extremo las debilidades. Un negocio tiene debilidades cuando los factores internos le dan desventaja en su entorno y en su competencia de mercado. El trabajo de un administrador, de un gerente y desde luego de un estratega es convertir todas estas debilidades que encontramos en la empresa en puntos de acción que fortalezcan a la empresa. Las amenazas, al igual que las oportunidades, son también de carácter externo. Una amenaza representa un riesgo para la empresa y no lo podemos controlar. Tenemos que hacerle frente para no perder competencia en el mercado y desde luego permanencia. Muy bien, ahora que hemos establecido la categorización de la FODA o del FODA y que hemos definido de qué se tratan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, conviene hacer algunas precisiones al respecto. Veamos cuáles son. Por ejemplo, vamos a basarnos en la empresa Coppel, la conocida empresa que vende productos de primera necesidad, productos básicos, me refiero sobre todo a electrodomésticos y algunos otros enseres tecnológicos, etcétera. Este podría ser un acercamiento de diagnóstico FODA para la empresa Coppel. Y en ella encontramos las siguientes fortalezas. Primero, que hay una amplia red de distribución de sus productos. Coppel tiene o se caracteriza por una amplia red de distribución de productos. También cuenta con servicios a clientes y cobertura en los mismos, una amplia red de servicios. Es decir, estos dos más el talento joven y el prestigio que tiene Coppel lo hacen fuerte o lo hacen muy fuerte, muy posicionado frente a sus competidores. Por el lado de las oportunidades, Coppel tendría las siguientes:
hay un crecimiento muy importante en prácticas de comercio electrónico. Entonces Coppel tiene que girar a este segmento del comercio electrónico, tal como lo hicieron ya otras empresas de su mismo sector de competencia, como por ejemplo tenemos Claro Shop, de filial de Telmex, o con Telmex, que ha hecho alianzas estratégicas y da mayor cobertura para poder comprar en línea. Aunque sí bien es cierto que Coppel tiene su página electrónica, su página web y también su tienda virtual, habría que precisar aquí que comercio electrónico se refiere a mayores servicios, más cobertura, mayor capacidad de atención al cliente, y esta es una oportunidad que se le presenta en el entorno y que la empresa bien podría aprovechar. Otra oportunidad son los medios electrónicos de pago. Los medios electrónicos de pago están en crecimiento. Ahora basta con tener un celular, buena conectividad y registrarse en SPAY, por ejemplo, que es un sistema de pagos electrónicos, o CODI, de cobros electrónicos, aplicaciones que ya podemos instalar y que pueden facilitarnos las compras electrónicas. Entonces, estos son medios que Coppel tendría que aprovechar para establecer su aplicación, y que esta aplicación tenga una funcionalidad que le permita al cliente poder hacer transacciones con la tienda. El desarrollo de infraestructura en diversas zonas del país. En diversas zonas del país significa esto que Coppel puede plantarse en distintas empresas. Aquí se nos fue una Z, debe ser esta letra, pero bueno, un asunto de redacción. Y la cuestión es que la infraestructura de las diversas zonas, estaba yo en este contexto, ayudan a Coppel a que se establezca. Entonces es una oportunidad importantísima el que se generen nuevas condiciones de carreteras, de aeropuertos, porque permitirá a Coppel generar nuevas tiendas en nuevas poblaciones donde, por ejemplo, antes no existía. Pues podrá encontrarse por ahí un Coppel, aunque no tiene el crecimiento de Oxxo. Por ejemplo, Oxxo lo encontramos a la vuelta de la esquina, como dice su eslogan. Coppel sí está en pueblos y en poblaciones consideradas ya semirurales, semiurbanas, en donde hay un cierto mercado que atender, y la empresa lo está o lo puede seguir aprovechando. ¿Qué debilidades podría tener Coppel? La primera de ellas es la alta cartera de clientes morosos. La segunda es los cobros excesivos de intereses. La empresa presenta una debilidad ahí porque puede ser más cara que el resto de sus competidores en cuanto a la compra de ciertos productos. Puede haber quejas de clientes por mala atención en los puntos de venta. Entonces, estos elementos debilitan la posición de Coppel y hacen que la empresa pues no esté bien parada delante de sus clientes, y por lo pronto sus competidores se aprovechen de estas debilidades para darle mayor presencia a sus propias empresas. ¿Qué amenaza a Coppel? ¿Qué cosas no podría controlar la empresa? Pues primero, la competencia de mercado informal. Ya vemos que hay demasiados productos que se venden de manera informal, es decir, en negocios ambulantes que no pagan impuestos y que afectan a los que sí están establecidos como Coppel. Las altas tasas de delincuencia y robo. Los Coppel han sido muy asaltados, han sido saqueados literalmente en algunas zonas del país. Se han presentado robos inconmensurables que afectan a la empresa o la están amenazando de manera constante. Los impuestos en la alza de productos de tecnología. Cuanto más hay tecnología, pareciera que hay más impuestos al respecto, y esto encarece los productos y los hace un poco inaccesibles, y la empresa por lo tanto tendría que cobrar de más, etcétera. Vea usted entonces, tenemos puntos importantes de análisis. Las fortalezas, que estas son algunas de las que hemos ejemplificado en el caso de Coppel. Lo que la amenaza a Coppel, que no puede controlar de ninguna forma, pero tiene que medir el impacto. Lo que la debilita, cosa que sí puede controlar y que debe cambiar, es decir, todas estas debilidades transformarlas en fortalezas, lo que llamamos un asunto de pensamiento estratégico. Y dicho pensamiento estratégico también aplicarlo para aprovechar las oportunidades que da el entorno o el mercado en el que la empresa tiene presencia.
Bueno, con este ejemplo tan práctico, tan pragmático, le he ilustrado a usted cuáles son las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades comunes que se presentan, en este caso para un negocio como Coppel. ¿Cómo podemos determinar aquí las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Usted se preguntaría o se preguntará, bueno, ay, ahora, ¿cómo le hago yo para hacer este tipo de análisis? ¿Por dónde empiezo? En la práctica usted tendría que comenzar con una auditoría. Generalmente en nuestras prácticas estudiantiles y académicas pedimos un FODA, pero no lo hacemos con metodología, lo hacemos simplemente creyendo desde nuestro punto de vista que tales son fortalezas, tales son debilidades, amenazas, oportunidades. Por ejemplo, si en este momento le preguntara a usted cuál es la fortaleza de Coca-Cola, pues probablemente usted me conteste que es la preferida del público o de los clientes. Es una respuesta y un análisis muy lógico. Sin embargo, no perdamos de vista que todo lleva una metodología en la administración para que dé resultados sobre todo concretos y creíbles. La credibilidad es muy importante en el análisis FODA. Por eso este análisis FODA tendría que someterse a una auditoría administrativa para poder identificar en realidad a través de entrevistas, a través de cuestionarios, a través de indicadores financieros, a través de indicadores de productividad y con toda esta información, entonces sí tener ya los elementos para determinar un FODA. Con esto quiero dejarle claro que no se trata solo de proponer o de inventar una fortaleza, una debilidad, una amenaza o de tener la intuición. En realidad, en nuestra práctica administrativa, esto llevaría una auditoría de por medio, insisto una vez más, muy completa, un ejercicio de auditoría administrativa para poder plantear un FODA con éxito. Pero bueno, eso es algo que se nos escapa en el curso. Para eso tendrá usted mayores elementos más adelante. Mientras tanto, le comento que el FODA también se conoce como análisis SWOT y este análisis tiene su variante en el idioma inglés porque la literatura estadounidense así lo ha establecido y de ella partimos para determinar el FODA. El análisis entonces se conoce como un diagnóstico en donde se encuentra también las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades. Bueno, con base a ello se llamarían Strange a las fortalezas y estas son las preguntas que nos ayudan a encontrar dichas fortalezas. Le comentaba también a través de una auditoría muy escrupulosa. Advantage, uniquences, selling points, skills y other factors, es decir, ventajas, puntos de venta, habilidades y otros factores. Todas las respuestas a estas preguntas arrojarían fortalezas para lo que es nuestro análisis FODA. Opportunities. Las oportunidades se generan contestando las siguientes preguntas: improvements, performance, opportunities, consuming behavior y other factors. Es decir, cómo estamos aprovechando las oportunidades que nos da el contexto o el mercado y esas las tenemos que transformar también en estrategias. Weaknesses, cuáles son nuestras limitaciones, en qué tenemos problemas, cómo son nuestras pobres estrategias y otros factores. Limitations, lacks of effort, problems, poor strategy y other factors son algunos de los elementos que tendríamos que responder para encontrar nuestras debilidades o weaknesses. Y tenemos threats o external trouble, obstacles, competitors, trends y other factors como aquellos elementos que nos da a entender lo que son las amenazas, que desde luego son problemas externos, obstáculos, los competidores y sus acciones y que nosotros no podríamos de alguna manera frenar, pero sí tenemos que hacerles frente. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar entonces a una actividad interesante de aprendizaje. Tendrá usted que elaborar 3 ejemplos de análisis FODA. Aquí no se preocupe usted porque no va a realizar una auditoría administrativa, insisto, pero sí puede usted buscar en la red a través de la literatura especializada ejemplos de análisis FODA. Es decir, va usted a presentar un cuadro FODA, me regreso a la presentación, un cuadro como este,
Esta es la actividad que le estoy solicitando. Coloca usted el nombre, que sería la empresa, el giro comercial y desde luego la categoría de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Son 3 ejemplos los que se tienen que desarrollar para poder cumplir esta actividad de aprendizaje. Y con ello guardarlo en un formato PDF y subirlo a nuestra liga para poder calificarlo en cuanto a lo que corresponde a las actividades de evaluación de la unidad número 4. Nos vemos en nuestra siguiente.